Muy bien, hermanos queridos, compañeros de milicia y compañeros de la gracia en la ruta al cielo. Ahí vamos. Ya hemos adelantado una semana más, con lo cual queda una semana menos. Y allí vamos, en la ruta peregrina a la patria celestial. Y mientras tanto, consolamos en la palabra, nos sentamos a los pies del Señor, es el único maestro, el único digno de ser llamado maestro. Todos nosotros somos hermanos y nos consolamos en la palabra de Dios, consolamos en la presencia del Señor y el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nos consolará en todo. Y quisiera leer con vosotros unos versículos acá en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Marcos. Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Luego de bajar del monte de la transfiguración, el versículo 11, para ir directamente al tema que nos ocupa, 9:11 de Marcos, dice, y le preguntaron diciendo, ¿qué es lo que los escribas dicen? ¿Que es necesario que Elías venga antes? Y respondiendo él, si el Señor Jesús, ¿no? Les dijo, Elías, a la verdad, viniendo antes, restituirá todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y hay un detalle que no lo dice Marcos, pero sí lo dice del mismo tema, el mismo pasaje, sí lo dice Lucas. Y dice la escritura que Lucas, el capítulo 9, hablando del monte de la transfiguración, dice en el versículo 31, que aparecieron en majestad y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y como despertaron, vieron su majestad y a aquellos dos varones que estaban con él. Y esto es lo que tienen esa experiencia en el monte de la transfiguración, y dice cuál era el tema que hablaban. ¿Qué es lo que hablaban el Señor Jesús con Moisés y con Elías? Hablaban de su salida, es decir, de su muerte, que había de cumplirse en Jerusalén. Ese era el tema. Fíjense qué tema, ¿no? El Señor Jesús hablando con Moisés y con Elías. Moisés se le toma ahí como representante de la ley y Elías como representante de los profetas. Y en la ley, los profetas y los salmos se resume todo el Antiguo Testamento, como el Señor Jesús se lo dice a los discípulos de Maús. Por la ley, los profetas y los salmos. Pero en el Evangelio de Mateo, que quisiera leer también con vosotros un texto, dice la palabra de Dios, hablando de este asunto en Mateo capítulo 17,
Es la misma lectura que hicimos originalmente en Marcos, pero hay un detalle que lo dice solamente Mateo y no lo dice ni Lucas ni Marcos. Pero que es muy importante. Hablando de Elías, vamos a Mateo 17, y para tomar la misma lectura que complementa a las anteriores, en el 11, 17, 11 de Mateo, dice, y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron. Antes hicieron en él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y ahora dice, los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista. Estaba hablando, el Señor Jesús hablaba de Juan el Bautista. Volvemos ahora a Marcos, que dice lo que no dice ni Lucas ni Mateo. Son lecturas totalmente complementarias, la revelación es complementaria. El Señor inspira a cada uno de estos hombres, Mateo, Marcos y Lucas, a escribir sobre el mismo tema, pero con detalles que complementan una lectura con la otra para hacerlo completo de enseñanza. Cuando dice Elías, porque él dice que cuando les hablaba de Elías, entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Entonces, claro, alguien dirá, pero son dos personas distintas. Sí, obviamente, Elías es un hombre y Juan el Bautista es otro, que vivieron en distintas épocas, no se conocieron entre ellos. Pero el Señor los junta. Y cuando habla de Elías, lo identifica con Juan el Bautista. Y dice que Elías ya vino, haciendo referencia a Juan el Bautista, que ya había venido un tiempo antes de comenzar el ministerio del Señor Jesús. Juan el Bautista es el que comenzó diciendo arrepentidos también, el Evangelio, arrepentidos. Y alguien diría, bueno, entonces, pero ¿cómo se identifican las dos cosas? Bueno, esto es lo que cuando a veces, para entenderlo más fácil, cuando se habla mm, de alguien que ha hecho determinada obra importante, obviamente, relevante, que es para la gloria de Dios, porque es lo único relevante, las demás obras son temporales y caducan con los hombres. Cuando alguien hace algo que es guiado de Dios, en el Espíritu de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios y para la gloria de Dios, quien se identifica con esa obra primera, ¿eh? Dice, la persona que sigue con eso se lo referencia con el primero. Y cuando eso pasa generalmente pasa de padre a hijo. Cuando el hijo continúa con esa obra en las mismas condiciones, en las mismas características, con la misma intensidad, con la misma fidelidad, cuando actúa el hijo se menciona el nombre del padre. ¿Mm? Y dice, aquí se ve la mano de el padre, pero es el hijo que está. Lo que pasa es que es la forma de identificar la actitud, la tarea, la fidelidad, la consagración, la firmeza y todas las cualidades espirituales de aquel que inicia la obra con aquel que la continúa. Entonces, Elías, entre todos los profetas del Antiguo Testamento, fue alguien que llevó a cabo una obra que ningún otro profeta hizo. No digo que sea más importante que nadie, no. Tan importante como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Jonás, como cualquiera de ellos. Pero sí vive en un momento y hace algo que los demás no hicieron. No porque sean menos fieles que Elías, sino porque fue una tarea que le tocó a Elías en ese momento.
Una tarea durísima, una tarea nada popular, una tarea que no lo aplaudieron las multitudes, porque vivió Elías en el momento de mayor idolatría prácticamente del pueblo de Israel. Y vivió Elías en el tiempo de el reinado de un hombre terriblemente idólatra, corrompido, malo, el rey Achab, que por supuesto se complementó su matrimonio con quien era una sola carne, era nada menos que con esta chica Jezabel. Bueno, que yo personalmente, si tengo que elegir, le tengo mucho más miedo a Jezabel que a Achab, porque Jezabel, bueno, es la que introdujo mayoritariamente la idolatría en el pueblo de Israel. Venía del pueblo de los sidonios. Su padre era un hombre importante entre los sidonios, pueblos enemigos de Dios. E introdujo idolatría de aquellos pueblos que originalmente no fueron desterrados, no fueron expulsados de la tierra prometida, como Dios dijo a Israel que había que hacer, sacar a todos los pueblos. Pero algunos pueblos no los sacaron y quedaron ahí. Y pasó lo que el Señor les dijo, no hagáis como ellos en la tierra porque van a torcer vuestro corazón, como le dijo Salomón. Y con Salomón sucedió lo que Dios le dijo. Y con Israel, con los pueblos que estaban en la tierra prometida, en Canaán, hizo lo mismo. Algunos pueblos, bueno, se ve que estaba muy difícil la situación o hubo algún, no sé, un diálogo, alguna cosa, alguna distensión, algún pacto ahí, un poquito solapado de que, bueno, vamos a tratar de vivir lo mejor posible, ustedes no nos compliquen a nosotros no les complicamos a ustedes, y vamos a convivir tranquilos, porque al final somos medio vecinos y no vamos a andar con problemas toda la vida. No lo dice esto la Biblia, ¿eh? Pero hubieron pueblos que no se fueron de ahí. ¿Y qué pasó? Esos pueblos siguieron con su idolatría, Israel llegó a la tierra prometida, convivieron y se contaminaron. Ya está. No hay misterio. No hay ningún misterio. Pongamos a alguien en una familia, pongámoslo con hepatitis y queda con hepatitis toda la familia. Ya está. Por más bien que se lleven y simpático que sean, pero quedamos todos con hepatitis, porque uno está contaminado. Bueno, acá igual, acá la contaminación es espiritual y se contaminaron. Y Jezabel fue la embajadora, diríamos así, de la idolatría desde esos días. Y Elías fue quien enfrentó al pueblo con esa tragedia. Y fue la que enfrentó a los profetas de Baal, ¿se acuerdan? Donde les dijo a los profetas de Baal, a ver, vamos a ver quién es Dios. Y entonces Elías llevó adelante una tarea terriblemente difícil, pero que Dios lo reconoció y lo apoyó y lo sustentó. Ahora, la revelación aquí nos dice que Elías, haciendo referencia ahora a Juan el Bautista, a la verdad viniendo antes, restituirá todas las cosas. Y Elías y Juan el Bautista tuvieron en su momento, en su tiempo, una tarea terriblemente difícil. Si la de Elías fue difícil, la de Juan el Bautista no fue menos. Porque cuando llega Juan el Bautista, hacía 400 años que no aparecía un profeta en el pueblo de Israel. El último profeta fue Malaquías. Y hacía 400 años que había silencio en el pueblo.
Dios no levantaba un profeta. Y el Señor Jesús y Juan el Bautista tenían una diferencia de 6 meses entre ellos, de edad. Porque se recuerdan que cuando vino María a visitar a Elizabeth, Elizabeth estaba en el sexto mes de su embarazo. Así que había una diferencia de 6 meses entre Jesús de Nazaret y Juan el Bautista, hijo de mm, Elizabeth y de Zacarías. Bueno, aparece Juan el Bautista, que dice que no hizo ningún milagro, pero puso en pie a un pueblo que estaba muerto en la mayor tibieza religiosa de todos los tiempos. Nunca, como en los días de Juan el Bautista, nunca hubo más sacrificios ofrecidos que en los días de Juan el Bautista. Dice que corrían ríos de sangre porque se ofrecían sacrificios en el cumplimiento de todas las cosas de la ley. Es decir, que una observancia de la ley estricta. Nunca más oración y menos oración que en los días de Juan el Bautista. Porque aún en los días del Señor, el Señor dijo a los escribas y a los fariseos, hacéis largas oraciones y devoráis las casas de las viudas. Y hacéis oraciones en las calles para que os vean orando. Hipócritas, les dice. Cuando orares, entonces mejor que te encierres en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en secreto y tu Padre te recompensará en verdad. Y la generación que más religión tuvo, el judaísmo, que más sacrificios se ofrecían, que más, entre comillas, oración había y menos. Cuanto más oración había, menos oración había. La generación que se jactó de ser celosa guardadora de los principios religiosos del judaísmo fue la generación que crucificó al Señor Jesús. Esa generación se encontró Juan el Bautista. Y llegó con un mensaje que no era nada atractivo. Porque le dijo cuando salían al Jordán para ser bautizados, el bautismo de arrepentimiento, también aquellos que venían escribas y fariseos a ver todo eso, decían, les llamó generación de víboras. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Asumió los problemas políticos también, de la actitud de los soldados romanos. Y dijo, contentados con vuestras pagas, porque habían problemas bien en ese asunto. Y Juan el Bautista tuvo que enfrentar una situación tal. Entonces, restituirá todas las cosas y pondrá las cosas en su lugar, no porque lo escucharan, cuidado. Cuando dice acá Elías, a la verdad, viniendo antes, restituirá todas las cosas, es porque dice, restituirá las cosas a su lugar, independientemente de que los hombres lo escuchen o no. Dirá lo que está bien y lo que está mal. Eso es restituir las cosas a su lugar. Lo que está bien, decir que está bien. Lo que está mal, decir que está mal. Y después que cada uno escuche o no escuche. Y después que cada uno haga o no haga. Pero su tarea profética era esa. Y entonces nos dice algo interesante. Verso 13 de Marcos 9. Empero digo que Elías ya vino y le hicieron 9:13 de Marcos, hermano. Leamos bien ahí. Marcos 9:13. Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y Mateo dice que entendieron que este Elías, que decía que ya vino, les hablaba de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, cuando dice acá, y le hicieron todo lo que quisieron,
No hay un detalle, le hicieron esto y le hicieron aquello. No, no, el Señor lo agrupa todo en una expresión, dice, le hicieron todo lo que quisieron. Para no hacer una lista, que sería grande, le hicieron todo lo que quisieron. Y como era un hombre que no se cuidaba de nadie tampoco, no había venido a satisfacer gente, ni a buscar prosélitos, ni discípulos, aunque tenía discípulos, Juan el Bautista, pero no buscó que lo siguieran ni que lo acompañaran. Es más, lo que él pretendía era presentar al que venía. Viene tras mí a alguien del cual yo no soy digno de desatarle la correa de los zapatos. Y cuando lo vio, dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dos de sus discípulos se fueron con el Señor. Y él dijo a él, hablando del Cordero de Dios, le conviene crecer y a mí disminuir, menguar. Así que no estaba promocionándose ni buscando adeptos. Y como tuvo que enfrentar situaciones difíciles en el pueblo, porque ahí se le hicieron todo lo que hicieron, no hay un detalle, porque si buscamos la vida de Juan el Bautista, bueno, hay algunos registros de alguna cosa, pero ¿qué es todo lo que quisieron? Es eso, todo lo que quisieron, y Dios no le puso límite. Pero no hay un detalle. Le hicieron esto, le hicieron esto, le hicieron esto, le hicieron esto. No lo hay. Pero en determinado momento, como él vino a anunciar al que iba a venir y a nadie más, y como restituirá todas las cosas, ¿eh? Cuando las cosas están fuera de lugar, están desordenadas. Y cuando se ordenan, causa conflicto. Porque cuando se toma algo que siempre estuvo ahí, pero estaba mal, y dice, esto no es de acá, esto es de acá, alguno dirá, pero ¿por qué lo van a cambiar si siempre estuvo ahí? Sí, porque siempre estuvo mal. Alguien dijo, pero siempre se hizo así. Entonces dijo, entonces siempre se hizo mal. Y eso trae conflictos. El ser humano es reacio al cambio. Esto ahora lo vamos a hacer los lunes, pero sí siempre se hacían los jueves. Uy, entonces, hasta que después, pero es reacio al cambio. Y cuando dice restituirá todas las cosas, esto es una tarea, hermanos, que es terrible. Porque el Espíritu Santo, que en pocos versículos plantea alguna cosa que veremos ahora, ni detalla la lista de todo lo que le hicieron, porque le hicieron todo lo que quisieron y no hay lista. Y dice, restituirá todas las cosas y no hay lista de cuáles son todas las cosas que restituyó. Pero lo hizo, porque dice, Elías a la verdad viniendo antes restituirá todas las cosas. Y el restituir todas las cosas, eso genera grandes conflictos. Y si alguno tiene duda, que lo intente. No digo de restituir todas las cosas, solamente agarre 3, 4, 5 cositas e intente ponerlas en su lugar y verá el temporal que se viene de viento, lluvia y el mar que se desborda y se mete adentro del pueblo. Si alguno tiene duda, que lo intente. Es como ir al campo y donde hay los cajones de las abejas, abra el cajón de las abejas, patee el cajón de las abejas y después habla. A ver qué pasa. Se le vienen todas las abejas encima y es posible que muera por picaduras de abejas, porque se le vienen todas encima. Bueno, David dice que sus enemigos los cercaron como abejas, dice David en los Salmos. Y sobre todo cuando dicen, bueno, esto
es así. Y como es así, el primero que lo voy a hacer soy yo. Y esto no es más así. Ahora yo lo voy a cambiar en mí. Y eso genera tensiones y conflictos. Como ejemplo, menciona una cosa la escritura en la vida de Juan el Bautista. Tema conflictivo, ¿eh? Porque era Herodes, y era una autoridad de aquellos días, el rey Herodes. Que no había inventado nada Herodes, y la gente de ahora tampoco ha inventado nada. Herodes tenía una relación ilícita con su cuñada, la mujer de su hermano. Y fue Juan el Bautista y le dijo, que no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Se firmó la sentencia de muerte. Porque esta mujer lo puso al tope de la lista, puso una crucecita y buscó la oportunidad a través de su hija que el día del cumpleaños de Herodes danzó, ¿eh? Delante de Herodes. Herodes quedó encantado, ¿eh? Porque ya en su descomposición moral ya venía. Y delante de todos, sin saber ni lo que decía, le dijo, pídeme lo que quieres hasta la mitad del reino. Y fue y se lo dijo a la madre. Y dijo, no, 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 pídeme lo que quieras. Te digo así, pídeme lo que quieras. No, no, mitad del reino, no, no, no. Dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y fue y se lo dijo a Herodes. Y Herodes ya había comprometido su promesa delante de toda la gente. Le dijo, pídeme lo que quieras. Dentro de lo que quieras puede ser, bueno, no mucho, ¿eh? Solamente en un plato con la cabecita de Juan el Bautista arriba. Y mandó matar a Juan el Bautista. Y el Señor lo permitió. Eso está dentro de todo lo que quisieron. Y fue lo último que quisieron, porque después de ahí no se podía hacer más. Pero culminó con algo interesante, ¿eh? Su cabeza en un plato para ser presentada a aquella mujer que le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y esa mujer hizo ese pedido. Bueno, y le hicieron todo lo que quisieron. ¿Qué quiero comentar con estas cosas, hermano? La relación inseparable que hay, insustituible, que no se puede perder de vista, la relación que hay entre el Señor Jesús y todo aquel que sea su heraldo, todo aquel que lo proclame, todo aquel que proclame al Señor Jesús. Este es un principio que es básico, que no cambió para nada, porque relaciona a Elías, bueno, momentos terribles. En relación a Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, anunció, le dijeron, ¿eres tú el Cristo? No, yo no soy. Y dijo quién era. Yo soy la voz que clama en el desierto, aparejada del camino del Señor. Bueno, y después siguió. Fue un ministerio muy corto, pero intensísimo. Y este principio, a través de las edades, no cambia. No se puede anunciar al Señor Jesús sin compromiso y gratis, porque no se puede. Si es sin compromiso, no se anuncia al Señor Jesús. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Y sin consecuencias, no, dedícate a otra cosa. Te pones una tienda, ocupa otro asunto. Pero
Anunciar a Jesucristo y a este crucificado, no, ¿eh? Porque eso trae conflicto. Eso trae conflicto. Porque respecto al Señor Jesús, en el 12, haciendo referencia al Hijo del Hombre, que es el mismo, está escrito, 9:12 de Marcos, está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Está ese texto dentro de Isaías 53 que leía la hermana de la Cena. Especial, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, angustiado y afligido, no abrió su boca. Y sea tenido en nada. Previo a que le corten la cabeza, Juan el Bautista tiene un periodo de cárcel. Es decir, que no hay estatus para el profeta, ¿eh? Por eso un hermano decía que los predicadores hacen célebres los púlpitos, los profetas hacen célebres los calabozos y las prisiones. Porque también dijo el Señor Jesús, así como dijo, le hicieron todo lo que quisieron. Vamos a Mateo, y acá hay un testimonio del Señor Jesucristo, no de los hombres, del Señor Jesús. En Mateo 2, 11, perdón, Mateo 11, verso 7 de Mateo, este es el testimonio del Señor Jesús respecto a Juan el Bautista. E idos ellos, los discípulos, ellos que también andaban haciendo preguntas por ahí, también juntamente con ellos, comenzó Jesús a decir de Juan el Bautista, a las gentes: ¿qué salisteis a ver al desierto? En el 11:7. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es meneada del viento? Es decir, un flan, una caña que va y viene, el viento sopla y la caña va y viene, y va y viene, y va y viene, y viene, y va. Es una caña, ¿no? ¿Cierto? Sopla y la caña continuamente se está moviendo. No tiene fortaleza, no tiene firmeza. ¿Qué saliste a ver? ¿Un hombre sin definiciones? No. ¿Más qué salisteis a ver? Pregunta otra vez el 8. En el 7 dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? En el 8 dice, ¿qué salisteis a ver? ¿Por qué hace esa pregunta? Porque les está llamando a la realidad. ¿Qué saliste? Un hombre cubierto de delicados vestidos, un hombre con estatus, un hombre apreciado, un hombre que llamaba la atención. No, salisteis a ver un hombre de delicados vestidos. He aquí, dice, los que traen vestidos delicados en las casas de los reyes están. Aquellos que se visten bien, aquellos que no, bien vestiditos. Pues es la tendencia del momento. Otra vez en el 9. ¿Qué salisteis a ver? ¿Por qué hace 3 veces hace la misma pregunta al Señor Jesús? ¿Qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. Aparejar el camino, obviamente, es preparar el camino. Preparar el camino implica limpiar el camino. Y limpiar el camino implica decir, esto afuera, esto está mal, esto, no, esto está bien, esto está mal, esto no va más, esto no, acá hay hipocresía, hipócrita, generación de víboras. Limpiar el camino trae problemas. No hay aplausos, hermanos. En esta tarea no hay aplausos. Aparejar tu camino, el camino del Señor, delante de ti. De cierto os digo, dice, en eso dice ahora, hermanos queridos, cuidado con la atención en esto.
De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista. Mas el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley, hasta Juan, profetizaron. Y si queréis recibir, dice el Señor, él es aquel Elías que había de venir. Aquí lo dice otra vez, lo volvemos. Este es aquel Elías, pero va a tener esta tarea. Entonces, al que él anunciaba, la escritura decía que tenía que padecer mucho y ser tenido en nada. El que anuncia al que va a venir es igual. No puede tener más estatus el que anuncia que el anunciado. ¿El anunciado quién es? ¿El Señor Jesús? Sí, claro. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque cuando lo vio dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como diciendo, y no hay otro. Bueno, pero ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tenía que padecer mucho. Como dice acá, 9:12 de Marcos, como leímos. Está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido nada. Que padezca mucho. El padecimiento está directamente vinculado al Cordero de Dios, que padeció y murió por nosotros. El que anuncia al Cordero de Dios, a ese Cordero de Dios, del cual la Escritura dice que está escrito de él eso y sigue estando escrito lo mismo y estará escrito por toda eternidad eso porque fue exclusivo del Cordero de Dios. Ese padecimiento es exclusivo de él. Ese ser tenido en nada es exclusivo de él. Pero el que lo anuncia participará, no en el mismo grado, pero participará también de lo que es padecimiento al nivel de un hombre pecador. El padecimiento es totalmente distinto, pero no deja de ser padecimiento también para el pecador. Y sea tenido en nada a la manera de él, no, a la manera de él es único, pero también participará de esas dos cositas, padecimiento y ser tenido en nada. Esas son las cosas que Dios junta en este Evangelio de Marcos y enseña estas cosas. Y el Señor no evitó ninguna de esas cosas al que lo anunciaba. Le hicieron todo lo que quisieron. Y el Señor me ha dicho, no, ay, pare, no, eso no. No, eso no se lo haga, porque es el que me está anunciando a mí. Ni lo toquen. No, no, no. Dijo, vamos, adelante. Hagan todo lo que quieran. Porque en el Señor Jesús hicieron todo lo que hicieron, siendo quien es. Por eso el Señor Jesús pregunta y dice, si en el árbol verde, hablando de él, hicieron estas cosas, en el árbol seco, ¿qué no hará? ¿No? Entonces el árbol seco no puede reclamar un tratamiento distinto que al árbol verde. Porque el siervo no es mayor que su señor. Está exactamente igual. Lo repito, la experiencia del Señor Jesús es única. Nadie se va a comparar con él. Nadie se va a igualar a él. No. Pero, y aquí viene la otra parte, sí da el Señor Jesús a aquel que le anuncia en fidelidad, por amor, por servicio, le da el privilegio de ser participante de los sufrimientos. Eso lo dice el apóstol Pablo, se lo dice a los colosenses en el capítulo 1.
Verso 24. Que ahora me gozo, dice el apóstol Pablo, se lo dice a los hermanos colosenses, yo dije filipenses y es colosenses, perdón. Colosenses 1:24. Que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Todo lo tenemos? Vamos a esperar que se lo podamos leer todos. Colosenses 1:24. 1:24. Que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne, no dice todas las aflicciones. No, eso no. Dice lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La revelación dice que al Señor Jesús faltan sufrir aflicciones. Está en el cielo. Alguien diría, entonces ya está, ya resucitó. No, 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 no. Dice que cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. ¿Es participante? Sí, pero no en todo. Es en lo que falta. Que no es el todo. El todo exclusivo del Señor. Y nos da el privilegio, o da el privilegio, de que alguien o algunos participen de lo que falta, es menos, lo que falta de las aflicciones del Señor Jesús, sufrir por su cuerpo, que es la iglesia. Por eso Marcos junta las dos cosas. Junta al heraldo, el heraldo es el que anuncia. El heraldo, hoy ya esa figura no existe, pero en la antigüedad, en las ciudades, cuando había que hacer un anuncio, que no había radio, no había televisión, no había medios de comunicación, era una bendición aquello, no había nada de eso, no existía. Entonces, ¿qué hace? Que había alguien que era destinado por el gobierno de la ciudad, era el heraldo, era el que con una trompeta, sonaba la trompeta y eso anunciaba que se iba a dar noticias. Y el heraldo desplegaba, oye, y entonces leía lo que tenía que informar al pueblo. Le era leído, era anunciado al pueblo lo que el pueblo tenía que saber. El heraldo, respecto a Cristo, es aquel que hace sonar la trompeta de la palabra de Dios y le dice al pueblo no lo que dicen las informaciones del gobierno de turno, ni de esta mañana, ni las noticias de mañana a la noche. Por la palabra de Dios anuncia al pueblo la palabra de Dios. Advierte al pueblo de los horrores, advierte al pueblo de las bendiciones que hay en la obediencia y le hace, dice, cuidado con lo que viene en caso de que no se sometan a la palabra de Dios. Ese es el heraldo. Y las noticias no son bien recibidas. El heraldo que anuncia a Cristo y que lleva este mensaje, ni que lo puede esperar, ni que lo aplaudan, ni que estén de acuerdo con él, ni que no, no. A menos que lleve un mensaje muy aguado, que de 1 litro de leche con agua llega a poner después 4 litros. 1 litro de leche y 3 de agua. Está todo aguado. ¿Me entiendes? Eso no. Pero eso sí, porque lo que no está firme, está más o menos, sí, bueno, no se puede ser tan así. ¿eh? Bueno, está todo bien, no pasa nada, es simpático. Muchas gracias, se sonríe con aquel, está de acuerdo con el otro, tiene aprobación general, no funciona. ¿Cuál es la seña de identidad? El tratamiento que recibe el que anuncia. Esa es la carta de presentación. Y no hay otra, porque no puede anunciar a alguien que tiene esas características y él no participa de ella. El Señor Jesús padeciendo y ser tenido en nada, y el que anuncia, aplaudido, recibido por todos, puesto en un pedestal, algo no va bien. Mejor dicho, nada va bien, porque la contradicción es enorme. Anunciar
al que nació en un pesebre, anunciar al que dice la Escritura que tenía una túnica, anunciar al que no tenía una moneda para su sermón, para su enseñanza, y pidió prestada una moneda, que la devolvió, obviamente, obviamente que sí. El que no tenía púlpito, se subió a un barco y pidió que lo separaran un poquito de la orilla para poder hablar a todos los que estaban ahí en la orilla, en la playa, ¿no? Su púlpito era el barco. Y al que no tenía dónde recostar la cabeza, se lo dijo, la zorra tiene cuevas y las aves de los cielos tienen nidos, pero yo no tengo dónde recostar la cabeza, ¿eh? Diciendo, el que me sigue, mire que lo que le puedo ofrecer es esto, no espere otra cosa. Vamos a dormir donde vamos a tener como techo las estrellas, o las nubes, no sé, depende cómo esté el tiempo. Y, y capaz que para el desayuno no hay, y no había, porque fue a buscar para el desayuno, cuando venía de mañana, fue a la higuera a buscar higos, y no había higos, porque había hojas, no había. Y cuando pudieron comer, comieron lo que, yendo por los sembrados, comieron el trigo, las semillas de trigo que sacaban de las espigas, y eso que para comer. Y bueno, sí, no había una dieta balanceada, era lo que había. Bueno, ese es el Salvador del mundo. Ahora, ¿cómo lo anuncio yo? ¿Qué me presento? ¿Como un doctor en divinidad? ¿Como el famosísimo? El famosísimo si se ha tenido en nada. ¿Cómo junto las dos cosas? Famosísimo anunciando el despreciado. No funciona. Algo no está bien. Entonces, hermanos, por eso compartía con vosotros esto que el Señor ha juntado en el Evangelio de Marcos y también Mateo y Lucas, pero en Marcos me pareció que era lo más claro, no que lo demás no sea claro, sino lo más, digamos, eh, junto del tema y fácil de leer y fácil de ubicar. El anunciar el santo de los santos, al santo de Israel, al manso y humilde de corazón, desde una perspectiva en que hay que esperar exactamente el mismo tratamiento. Porque si me dan otro tratamiento, andamos desubicados. Quizás no estamos anunciando aquel de las Escrituras, estamos anunciando otro Cristo, otro Evangelio, otro estatus, otro tratamiento que contradice el que recibió él. Saludo a todos, hermanos, y nos vemos en un rato, si Dios quiere. Hasta pronto.